Tema complejo, decidí tocarlo, puesto que mis clientes, la mayoría de clientes, amigos, colegas, hemos tenido una preocupación y son los delitos sexuales. He decidido titularlo Realidad, Justicia o Apasionamiento. El tema sin duda nos produce una inmensa conmoción y sobre todo cuando la víctima puede ser un menor de edad. Todos sabemos que estatalmente los menores están con un rango de derechos supraconstitucionalmente protegidos. También entendemos que este es un tema que por solidaridad, por humanidad, a todos nos toca la fibra lo más profundo. Les voy a contar o hacer un pequeño resumen de qué sucede cuando se formula una denuncia penal. Por lo general acude un allegado del menor junto con el menor a la Fiscalía General de la Nación o a la unidad de policía judicial. Allí formula su noticia criminal y él va a narrar unas circunstancias de tiempo, modo y lugar donde presuntamente ocurrió la conducta punible. Por supuesto, la Fiscalía, ante un tema tan delicado, lógicamente activa todas las alarmas y entonces de ahí para allá empieza a tomarle al menor una entrevista SATAC, es una entrevista fílmica. Posteriormente lo va a remitir a medicina legal para que le practiquen el informe clínico sexológico y este médico es el que luego de verificar los hallazgos que pueda encontrar durante ese dictamen, durante esa anamnesis que le toma por lo general a quien acompaña al menor, difícilmente se la va a tomar al menor para efectos de no revictimizar. Entonces decide remitirlo al perito forense o al psicólogo forense, que es el área respectiva, para ya tener otro concepto más. La Fiscalía en ese punto entonces recauda otros elementos materiales que considera suficientes, se dirige ante un juez de control de garantías, solicita una orden de captura y posteriormente pues va a ocurrir la legalización de la captura, la formulación de imputación y la medida de aseguramiento, que por supuesto sabemos por el delito tan grave que está haciendo una persona imputada, pues no es otra que la detención en establecimiento carcelario. Y allí prácticamente podemos decir que inicia un calvario para esta persona que está siendo procesada. Quiero dejar una anotación muy especial y que por supuesto no en todos los casos la persona que ha sido imputada y que tiene una medida de aseguramiento es inocente. También tenemos los casos en que la persona efectivamente es culpable y es el autor de este abominable delito. Pero el tema que estoy tratando es qué pasa si la persona no fue quien cometió el delito, o qué pasa si realmente de pronto lo que antecedió a esa denuncia o a esa noticia criminal fue un acto de venganza de ese padre o esa madre de ese menor. Eso es un aspecto que es bastante álgido y muy sensible. El funcionario judicial no está tampoco obligado a preguntarle qué fue lo que pasó antes y además la víctima tampoco va a contar episodios que no le convienen. La víctima en ese punto va a intentar manejar la denuncia como él considera a efecto de lograr su cometido, que en ese punto es exclusivamente el interés particular. No le interesa llevarse de por medio a esta persona que ya está detenida, pero lo que no está viendo es que también se lleva por la mitad a su hijo, hija, sobrino, bueno, al menor a quien le ha logrado meter en su cabecita que debe narrar tiempo, modo y lugar de la misma manera como él lo narró en la noticia criminal. Y allí empezamos a ver que la persona que está detenida sigue en un calvario de casi un año, año y medio, mientras llegamos al juicio oral. ¿Qué es el juicio oral? Pues es la audiencia pública, donde efectivamente todas son públicas, pero en este punto, en este proceso, por ser menores de edad, ellos tienen algunas digamos, garantías constitucionales,
y es que la audiencia va a ser con una reserva específica, no va a entrar todo el público, sí, como en las audiencias normales que escuchamos que los homicidios, que los hurtos, que, bueno, que ya entra todo el público. En esto no, por como quiera que lo que se está juzgando es una formación e integridad de un ser que es menor de edad. ¿Qué he visto normalmente en los casos que he tenido que manejar? El menor llega muy preocupado, muy ansioso. Por supuesto está el señor juez, está el señor fiscal, está el defensor de familia, que es quien se sienta con él, y las preguntas que le van haciendo de forma escrita. Es el defensor quien digamos que da el aval para que la pregunta se realice o no se realice. Y en este punto vemos cómo el menor ya empieza a cambiar totalmente, digamos, los dichos. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar no son las mismas. Tiene un problema grave de ubicación de épocas, de fechas. Y entonces ya con posterioridad a toda la evidencia que se ha logrado recaudar por parte de la Fiscalía, y cuando llega la parte del contrainterrogatorio de los testigos o de aportar como defensa nosotros nuestros peritos para quedar en una igualdad con la Fiscalía, notamos cómo la teoría del caso de la Fiscalía empieza a resquebrajarse. Y no es culpa del fiscal, tampoco es culpa del juez a quien le ha llegado este proceso hasta ese momento, porque es él quien debe tomar la decisión luego de escuchar todos los elementos materiales, comprobar las evidencias físicas, escuchar testimonios y peritos de lado y lado. Nótese cómo infortunadamente es allí, después de 1 año y medio, casi 2 años, que la persona que estuvo detenida de forma injusta ya no le podemos devolver su tiempo, no le podemos devolver su vida, no le podemos devolver los agravios que fue víctima dentro del penal, no solamente por los demás reclusos, sino también por la guardia, por la sociedad, por todo el mundo que de hecho le ha estigmatizado. Eso es una estigmatización que se le realiza a un ciudadano. ¿Por qué? Por una vil, porque no hay otra forma de decirlo, una vil venganza. Lo he visto realmente en muchos casos, la mayoría de casos que hemos tenido, infortunadamente solamente se ha podido demostrar en fase de juicio oral. Es bastante duro, acongoja mucho. La persona sale de un penal totalmente destruido, sus valores, su dignidad, y realmente no tenemos quien le reintegre esa vida que ha perdido allí. Esto de una u otra manera es un llamado, no solamente para las personas que puedan estar pasando por esta situación, sino también para quienes buscan intereses mezquinos con formular ese tipo de denuncias y llevarse por delante la vida de alguien. Recuerden que de una u otra manera la verdad va a prevalecer. Últimamente se ha hablado y escuchado que ya pasó el debate de la cadena perpetua. Esto es un tema que es muy delicado, muy controversial. Cada caso es concreto, no podemos entrar a generalizar que porque le formularon una denuncia penal a alguien ya es culpable. Kızım gel böyle gel diye. Ova. Memo'nun yavrusu. Göremezsin. Hem kızım seni bu halde görmesin. Dur, gitme gitme. Tek gözlü dev. Ova! Tek gözlü dev gördü ova! Tek gözlü dev gördü ova! Imaginémonos por un instante siquiera que seamos nosotros quienes no pudimos probar nuestra inocencia, o aún peor, un hijo nuestro, un tío, un sobrino, de quien estamos convencidos totalmente de su inocencia, pero pudo más en ese momento la mentira vil
el engaño de una persona inescrupulosa que pasó los intereses particulares y acabó con una persona de por vida detenida. Este es un proceso que no tiene beneficios, entonces es un proceso que obliga básicamente a ir a un juicio cuando la persona es inocente. En los pasillos del palacio a veces uno escucha, le gané el caso al fiscal X de Caibas, le gané el caso al fiscal Y de Caibas, o a su turno, los fiscales le gané al defensor X, le gané a Luz H, le gané, bueno, a quien quieran. Recordemos que aquí no se trata de ganar ni de perder entre nosotros. En ese punto, la fiscalía recibe su salario estatal y nosotros como abogados cobramos nuestros honorarios. Aquí quien gana o quien pierde es la víctima o el acusado. Y pienso yo que en el tema que estoy tocando pierde más una persona que ha sido condenada de forma injusta. ¿Por qué? Por una venganza. Por una venganza porque la descubrió siéndole infiel, por una venganza porque tenían un proceso sucesoral que ha pasado, por una venganza patrimonial porque le debe un dinero, por una venganza familiar, por un rompimiento sentimental, se dan súper a menudo, porque infortunadamente esta persona terminó la relación sentimental. Entonces, quien se cree con el derecho de ir a acabar con la vida de alguien, sencillamente se le ocurrió la mágica idea de formular una denuncia penal, de utilizar indebidamente a la justicia, de utilizar indebidamente a los funcionarios y de hecho llegar hasta el extremo de acabar, porque esto sí es acabar con la vida de alguien. Alguien no acaba con la vida disparándole, listo, se murió, pero aquí es matarlo lentamente porque va a estar toda una vida detenido. Las penas mínimas para ese tipo de comportamientos oscilan de 9 años, pero la mayoría son concursados, la mayoría son con agravantes, entonces casi que lo estamos llevando a una pena de 15, 20, 23 años de prisión. Entonces, por favor, hay que tener mesura en las situaciones como se nos están viniendo, como están sucediendo, y sobre todo no utilicemos, por favor, no utilicemos a los menores, a nuestros hijos. ¿Cómo tenemos este corazón de ir a utilizar a un hijo, a un menor, a una niña, a un niño, a un adolescente para garantizar nuestra venganza? Por favor, de todas formas, si la justicia terrenal no puede realizar lo que por realidad se debe observar o jurídicamente se debe pasar, recuerden que también hay una justicia divina. Si les gusta este video, denle like y compartan. Gracias.